litúrgica. Hoy vamos a ver el módulo número 2, donde veremos vida litúrgica. Primero que nada, ¿qué significa vida litúrgica? La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de la Iglesia. La sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser presidida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles, la vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Vemos que la vida litúrgica o en sí la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, sino que tan pues explícitamente como lo dice el texto, va presidida por la evangelización, la fe y la conversión. Es que, como habíamos hablado en el capítulo anterior, el tan solo hecho de tener un encuentro con Jesús nos mueve a transmitirlos, a llevarlo a los demás, y también me anima a mí a convertirme y me ayuda a ayudar a los demás a convertirse, a guiarlos por el camino, por el sendero de la fe. Esos son los frutos de la vida, digamos, de la vida litúrgica en los fieles. Oración y liturgia. La liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con el que el Padre nos amó en su Hijo amado. Digamos que muchos eh, en, en esta primera oración que vemos dirán, wow, ¿qué es esto? Esto está enredado. La oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, podemos recordar en esta cita la oración que Jesús enseña a sus discípulos cuando ellos le piden que le enseñe a orar, la oración del Padre nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vemos que es la oración de Cristo que se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Ese es un ejemplo específico de la oración en la liturgia. Una oración a Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es ese comunicador que entre el Padre y el Hijo es el fruto del amor entre ellos, pero también es el comunicador. Por lo tanto, por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con el que el Padre nos ama. Tan simple y sencillo como eso. Muy bien, vamos viendo entonces lo que es el oficio divino. El oficio divino es la oración estructurada que la Iglesia realiza. Eh, si bien esta oración va presidida de himnos, antífonas, salmos, cánticos, lecturas tanto de la Biblia como de algunos padres de la Iglesia que nos ayudan a adentrarnos en el sí, en la oración. Además, esta es una fuente de piedad y de alimento de oración personal. Por eso el Señor exhorta a los sacerdotes y a cuantos participan digamos, de este dicho oficio, que a rezarlo la mente concuerde con la voz y que para conseguirlo mejor adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos, que es digamos, la mayor fuente de donde se reza el oficio divino. Eh, claro está que el oficio divino es una oración pues que se expresa en el tiempo de Dios. Hay que tener eso muy claro. A veces queremos, digamos, 3 minutos para rezar y ya nada más. Recordemos que el tiempo es de Dios. Recordemos que solo le pertenecemos a Él y que a Él consagramos todo nuestro día en esa oración. Entonces hay que ofrecer una oración disponible solamente para Él. Entonces estas oraciones son un acto litúrgico que realiza una porción de la iglesia en nombre del resto. Por lo general, todos los sacerdotes religiosos, religiosas, laicos comprometidos y todo fiel que pues haya aprendido reza estas oraciones
que se componen de la siguiente manera, una estructura, ¿no? En la mañana se rezan las laudes con las que uno alaba a Dios al iniciar el día. Después de ahí viene la hora intermedia, que se reza a media mañana la hora tercia, al mediodía se reza la sexta y a media tarde la nona. Digamos que en cierta parte del día concluye con las vísperas, en donde damos gracias a Dios por el día que nos ha dado. Pero también recordemos que están las completas. Con las completas damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y encomendamos a Él nuestro descanso, el descanso de la noche. Más que nada en esto consiste pues el oficio divino y en fin principal la liturgia de las horas. Como ya lo dije anteriormente, cada oración tiene un momento específico en las horas del día. La música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable. La música en la Sagrada Liturgia expresa esa comunión con Dios, ese encuentro íntimo con Él, en donde yo, a través del canto, llego a tener un éxtasis, llamarlo de esa manera, con Dios en ese momento tan especial. Por eso, la música sagrada debe escogerse apropiada al momento, no es escoger un canto bueno porque yo quise cantar vamos a llevarlo, no. La música sagrada tiene que ser preparada, tiene que ser acorde al momento, no podemos cantar, digamos, ten piedad en el momento de comunión, eso sería algo insólito. El momento de comunión, el canto tiene que llevarme a ese encuentro íntimo con Dios, a que al momento de yo recibir a Cristo pueda encontrarme con Él a través del canto, a tener un éxtasis con Él. La música sacra, por consiguiente, pues será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Por eso les decía que es muy importante preparar el canto. El canto religioso popular debe ser fomentado en las acciones litúrgicas para lograr una mayor participación de los fieles. El canto gregoriano es la forma más elevada de la música litúrgica, pero es, bueno, digamos que antes del concilio, porque el concilio Vaticano II aquí influye mucho, antes del concilio solamente se aceptaba en la iglesia la música gregoriana coral, polifónica o acompañada del órgano. Después del concilio ya pues se da la apertura de que la música se adapte al pueblo e idioma natal, digamos, Panamá se canta en español y el canto adaptado sería con los instrumentos que se tienen en Panamá, por ejemplo, tambor, caja, churuca, violín, guitarra, flauta, etcétera, 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 y por ahí nos vamos. Entonces son las adaptaciones que se dan, ¿no? Claro está, y hay que tener muy presente que al momento de escoger un canto para la celebración litúrgica tanto de un sacramento o como de la Sagrada Eucaristía, que también es un sacramento, hay que tener en cuenta que no es cualquier canto el que se puede escoger. Una vez tuve una experiencia en una parroquia en donde el canto de comunión era de un evangélico. Y yo decía, Dios mío, tantos cantos que hay en la iglesia tan hermosos y venimos y cantamos un canto evangélico. Recuerden que la iglesia es muy sabia y nos da muchos materiales sobre cantos, muchos subsidios de cantorales. En una adoración eucarística yo escuchaba una música de Jesús Adrián Romero. Claro, puede ser muy bonita, pero no está adecuada al momento y tampoco pues es propia de la acción. Para eso hay cantos específicos que pueden ser inspiraciones de personas, de cantautores católicos como de cantautores anónimos católicos que ponen la letra y otros ponen la música. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de escoger los cantos. Vamos a ver entonces un ejemplo, bueno, dos ejemplos de canto gregoriano, que es un canto acompañado de voces y de un solo instrumento que es el órgano, y también vamos a ver un canto adaptado a, digamos, el pueblo panameño. En especial yo escogí uno en la JMJ, un Ten Piedad y un Gloria.
Bien, como les dije anteriormente, eh, hemos visto los dos ejemplos de canto gregoriano y de canto adaptado a la cultura, en este caso panameña, un canto de piedad tradicional y gloria también. Ahora bien, como les dije también anteriormente, hay que tener mucho cuidado al momento de escoger los cantos para la Sagrada Liturgia. He visto en ocasiones en algunas parroquias e iglesias, coros que han cantado cantos evangélicos al momento de la comunión o en algunos sacramentos han cantado cantos que no van acorde a la liturgia. Hay que tener mucho cuidado con eso y la iglesia es muy clara. La iglesia pues ha puesto cantos específicos para cada celebración. La iglesia es sabia en esa parte. Eh, ha puesto cantos propios para cada celebración. No hay que inventar más cantos. Claro, hay cantos muy bonitos eh, por autores católicos que se pueden cantar en diversas ocasiones de la liturgia, pero cuando se trata de cantos que son de la parte protestante, no se puede porque no van en comunión con la iglesia. Muy bien, catequesis y liturgia. La liturgia es la cumbre a la que tiende toda acción de la iglesia. Por eso, cuando damos catequesis, esta ocupa un puesto muy privilegiado, porque al momento en que uno brinda una catequesis de un sacramento, da a conocer la liturgia del sacramento. Al momento en que un catequista explica el sacramento de la confirmación, del bautismo, de la Santa Eucaristía,
da a conocer la liturgia del sacramento. Por eso va muy ligada. Mucha gente dice que no, catequesis y liturgia no se llevan, son dos cosas muy distintas. No, la catequesis está intrínsecamente unida a toda acción litúrgica. No está ninguna de la otra lejos. Es más, son como dos hermanas que van agarradas de la mano. Eso hay que tenerlo bien claro al momento de las catequesis, de tener presente catequesis y liturgia. Ambas están unidas. Ok, la liturgia en la vida de Jesús. Jesús celebra las fiestas de Israel y sobre todo se señala que celebra con sus discípulos la cena pascual. Este es el primer punto en donde nos dice en la vida de Jesús la Sagrada Liturgia. Jesús, como buen judío, celebra la fiesta de los judíos y más la cena pascual en donde deja instaurada la Santa Eucaristía, en donde él mismo se queda como pan vivo que ha bajado del cielo. Se ofrece como ofrenda agradable a Dios. Y claro está que se queda con nosotros bajo las especies de pan y vino. Eh, Seguramente, como todo buen judío, habrá pronunciado ese Shema Israel, escucha Israel, que es el primer mandamiento. Escucha Israel. Cuando uno escucha a Dios, cuando uno escucha el llamado de Dios, uno acepta todos los demás mandamientos. En la oración de la mañana, cuando utiliza las alabanzas del Beracot, como bien lo vemos en las citas evangélicas que están aquí, que bien pueden buscar más cómodamente en sus casas, pues, y se transforma en su propia oración. Esa es la oración básica de todo judío, y Jesús como buen judío las practicó. Eh, Vamos a ver ahora un poco las primeras realizaciones apostólicas, en donde se practicaba mucho la oración en común, que todos hacían con constancia, participando de las horas de oración en el templo o la sinagoga. Si bien es cierto, los discípulos eh, fueron progresivamente creando digámoslo de una manera así, sus propias sedes. No digo iglesias porque la iglesia la fundó Cristo, todos somos iglesia, pero fueron como buscando sus propias sedes para orar en común los cristianos, porque se reunían, claro, en los templos y en las sinagogas, pero como todo buen judío sabía, ahí solamente se hacían prácticas judías. Entonces no entraba lo que se celebra en el cristianismo. Entonces ellos buscan como una manera de salir poco a poco, claro está, pero de instaurar digamos, un templo exclusivo para las celebraciones. Claro está, como lo dice el mismo Jesucristo, Él no vino a abolir la ley, Él vino a darle cumplimiento a esa ley que ya estaba, que Dios le había dado al pueblo de Israel. Eso es lo que vino Cristo, a darle cumplimiento a esa ley. El contexto. En esa libertad del Espíritu Santo en el abandono progresivo de las costumbres sinagogales, en la interpretación que refiere a la imagen del templo basado en el Antiguo Testamento, a la nueva realidad presente en Cristo, se va delineando en una poca forma la liturgia del nuevo pueblo de Dios, tal cual se les estaba diciendo anteriormente. Ellos poco a poco, los discípulos poco a poco, van saliendo, van abandonando las costumbres sinagogales para adentrarse en el misterio de Cristo y realizar el misterio digamos, en la forma litúrgica en otros templos que son propiamente para la liturgia cristiana. Eh, pues esto no significa que los apóstoles y sus comunidades para poder entrar en contacto y hacerse entender no se hayan servido de muchos casos de las formas preexistentes. Bien sabemos, un ejemplo bien claro, el modelo de altar que tenemos. Cuando digo altar no me refiero al retablo que está en la pared, como bien lo dije, es un retablo. El altar es la mesa donde se ofrece el sacrificio a Dios. Allí eso hace representación en el Antiguo Testamento al altar donde los levitas ofrecían el sacrificio a Dios para la expiación de los pecados. Esto era simplemente necesario. Muy bien.
vamos a ver un poco las formas culturales del helenismo contemporáneo. Esto es un poco más de filosofía con lo de la antigua Grecia y su significado, ¿no? El helenismo es el nombre dado recientemente al resurgimiento contemporáneo de la religión de la antigua Grecia, que adopta como sistema de culto el politeísmo. Bien, el politeísmo se diferencia, o digamos, esta religión de la antigua Grecia se diferencia del catolicismo, del cristianismo, en el sentido de que el politeísmo adora a varios dioses, no solamente a un solo Dios. El cristianismo es monoteísta, un solo Dios, puro y verdadero. La principal deidad de los griegos es Zeus. Y pues el resto de los dioses olímpicos también son identificados, ¿no? El sistema de la teología politeísta es conocido también como dodecateísmo, que significa 12. Eran como ese conjunto de dioses que tenía la jurisdicción en la antigua Grecia. Frente a todo esto, pues se asume una actitud de total oposición. La iglesia dice no, alto, eh, solamente hay un solo Dios al que hay que ofrecerle culto, no cultos al emperador, no culto a los dioses, ni sacrificios, ni nada. El culto va directamente a un solo Dios que vino a nuestra salvación y que se ha dado a conocer. Y entonces, pues, esto de las formas cultuales quiere dar como un, un pantallazo o quiere iluminar, pues, que los, la religión errada, ¿no? Que no está en comunión o que no está en común acuerdo con el cristianismo, que es un solo Dios invisible, pues que se celebran en memoria de Jesucristo y en la unión con Él y con su obra a través del bautismo. Muy bien, queridos hermanos, con esto doy por terminada la ponencia de este día con eh, con el módulo número 2, vida litúrgica. Espero pues que esta enseñanza sea de su agrado y en los comentarios espero sus preguntas, sus opiniones, sus aportaciones. Así que nos vemos en la próxima semana con el tercer módulo. Me despido de ustedes, Noriel Quintero, seminarista de la Orden de San Agustín. Dios les bendiga.